¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del especial periodístico sobre el proceso de paz colombiano. Nos encontramos con Oliver Quijano, es especialista en docencia sobre problemas latinoamericanos, magíster en estudios sobre problemas políticos latinoamericanos, obtuvo recientemente el doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Cauca de Colombia. Oliver, bienvenido. Muchas gracias. Con respecto a este proceso de paz colombiano se ha dicho, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Cómo miras el proceso de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC? ¿Se puede iniciar un diálogo bajo esta premisa? Bueno, lo primero que habría que decir es que este es un conflicto de vieja data, un conflicto absolutamente complejo y que ha tenido como punto de partida una agenda acordada por las dos partes, las FARC y el Estado colombiano, que ha partido de 6 premisas fundamentales sobre las cuales se están abordando los diálogos en La Habana. Todos los 6 puntos de la agenda tienen su alto grado de complejidad. Por lo tanto, lo que valoro es la iniciación del proceso como un acto de experimentación que hay que meterle mucha imaginación y mucha creatividad para su desarrollo. Pero creo que es un avance, es un nuevo proceso de abordaje de las negociaciones y bueno, estamos a la expectativa de toda la sociedad colombiana y la sociedad, también la comunidad internacional. En caso de dejar las armas, una de las aspiraciones de las FARC es participar en la vida política de Colombia. Sin embargo, hay sectores muy influentes en el país que se oponen a esta posibilidad. ¿Cómo enfrentar el proceso de paz con estas limitaciones? Bueno, efectivamente uno de los puntos de la agenda es la participación política. Recordemos que el primer elemento es el conflicto agrario, que es de una altísima profundidad. El segundo es la participación política y sobre este, en efecto, enfrentar la eventual participación política de los actores otrora armados es difícil en el contexto de una sociedad absolutamente, primero confesional y segundo muy conservadora, ¿no? Muy tradicionalista, muy convencional. La opinión está muy dividida porque hay unos sectores muy fuertes que están enquistados en el poder. Sin embargo, otros sectores vemos que si la lucha de las FARC ha estado inspirada en la conquista del poder, pues efectivamente tendrían que tener algún tipo de participación política. Lo otro son los mecanismos y las formas de participación, pero hay mucha resistencia al interior de la sociedad colombiana, porque la sociedad colombiana se ve como que no como actores políticos, sino como delincuentes, como criminales, que difícilmente podrían garantizar buena gestión pública al interior de estructuras estatales. Sin embargo, entendemos que otros, de otro lado de la opinión, que son actores políticos importantes en la gestión del Estado y la reinvención del Estado, pero también especialmente en los procesos de profundización de la democracia o de la democratización de la democracia. Hay grupos políticos de derecha que se oponen radicalmente al proceso de paz, grupos que tienen un fuerte apoyo en algunos sectores rurales, mientras que en el sector urbano, a pesar de la baja aceptación de las FARC, existe un escenario favorable al proceso de paz. ¿Es posible que este proceso lleve a la sociedad colombiana a una polarización que vuelva a reavivar la violencia? Bueno, yo diría que la sociedad colombiana ha mantenido niveles de polarización más o menos casi que estructurales, podríamos decir. Sin embargo, después de los procesos que en América Latina se denominaron la redemocratización, en América Latina han emergido fuerzas importantes, inspirados unos en el movimiento social y otros como deriva del movimiento social. Y en la ciudad en particular hay grandes movimientos de opinión. El caso Bogotá, que es lo más significativo, podríamos decir, aunque la opinión está dispersa en toda la geografía nacional. Creo que estos sectores son proclives a la participación política, pero hay sectores tradicionales que son óbices, son obstáculos a la fluidez del proceso y de la participación política de los actores, armados hoy todavía. Digamos que hay esfuerzos en el país, hay procesos de desmovilización, de entrega de armas y de fin del conflicto por parte de algunos actores, lo que se llamó las guerrillas de tercera generación, que eran guerrillas que incidían en los lugares, pero en el contexto nacional eran de menor incidencia, y que hicieron el tránsito de la vida política institucional bajo el proceso de entrega de armas, pero habría que decirlo que estos procesos de inserción en la vida política institucional han sido procesos
con muchos errores y fallidos en el sentido en que estos actores al ingresar a la vida legal e institucional, muchos de ellos han sido desaparecidos, ¿no? A través de atentados, muertes, ocasionados por fuerzas de derecha y de extrema derecha. Así que estamos pendientes, creo que en este momento se está discutiendo justamente el proceso de participación política, los mecanismos y las formas de participación política, y creo que con base en la experiencia anterior pues habría que tener mucha más imaginación para precisar estos mecanismos y estas formas. ¿En qué medida puede echar abajo el proceso de negociación con las FARC el modelo económico impulsado por el gobierno colombiano? ¿Es posible hablar de desarrollo agrario, por ejemplo, en un país interesado en la explotación minera a gran escala y con las restricciones propias de un tratado de libre comercio recientemente firmado? Yo diría que hay dos obstáculos medulares en el proceso que el gobierno nacional ha expresado que no hacen parte de la negociación, que no se pueden discutir, que no hacen parte de la agenda de discusión, que es justamente el modelo económico y el régimen militar. Públicamente se ha dicho que no son susceptibles de discusión, lo cual nos parece que justamente si uno examina las raíces históricas de los grupos armados, pues justamente se movilizan poniendo en tensión o cuestionando el modelo económico ante todo y la ausencia de participación política y también los regímenes de alta militarización de la vida nacional. Creo que ese es un óbice fundamental. Yo creo que en un proceso de negociación, a pesar de que hay 6 puntos en la agenda, el modelo económico es necesario que se discuta, justamente por la política de los últimos 30 años que ha estado, o mejor, porque históricamente el problema de la tierra ha sido fundamental. Yo diría que el problema de la tierra ha sido el que ha movilizado gran parte del proceso de violencia en el país. Hay actores claramente, que se distinguen claramente en estos procesos de apropiación por la fuerza de la tierra. Y segundo, las nuevas políticas que están enquistadas justamente lo que acabas de mencionar, en los regímenes neodesarrollistas que comparten, bueno, países como Ecuador también, regímenes neodesarrollistas, neoextractivistas, y que justamente la minería es consagrada en el actual periodo de gobierno colombiano como una locomotora, como se llama ya. Una de las grandes locomotoras es la minería. Y hoy justamente estamos enfrentando en Colombia un sinnúmero de movilizaciones fuertes de la sociedad civil, y una de ellas está justamente protagonizada por el sector minero, pues fundamentalmente por la pequeña minería, que ve muy mal la llegada de grandes multinacionales mineras y las concesiones y la minería de cielo abierto y de gran escala que genera impactos fundamentalmente en la vida nacional. Se piensa que la violencia en Colombia está asociada a los grupos irregulares como las FARC, el ELN, etc. En un posible acuerdo de paz, ¿cuál sería el escenario de posguerra frente a otras formas de crimen organizado que existen en el país? Bueno, sí, efectivamente hay varias posturas. Una que dice que la violencia es un factor funcional a la vida colombiana. Es decir, es imposible dar cuenta de la vida sin la violencia. Esa es una postura de algún grupo de analistas y intelectuales y de muchos intelectuales foráneos, ¿no? Que dicen que nosotros somos violentos por naturaleza. La otra postura es la que dice que la violencia está movilizada por actores armados de izquierda. Y de la otra orilla reconoce otros actores armados, otros actores violentos que están en la derecha y en la extrema derecha, que han sido, eso sí, consustanciales a las formas de acceso y configuración de la estructura de la tenencia de la tierra. Entonces el fenómeno paramilitar no es un fenómeno reciente, es un fenómeno histórico, que inclusive se visibiliza mucho en el siglo XIX, en el XX se hace muy fuerte. Justamente algunas de estas expresiones subversivas son una reacción a estas estructuras de derecha e izquierda, y recordemos que muchas de las guerrillas nuestras, en especial las FARC, aparecen con un proyecto agrario local, no ni siquiera con esas grandes pretensiones, y la desatención del Estado a demandas específicas en los lugares, en los territorios, es lo que ocasiona que se configuren estas grandes estructuras, porque la estructura de las FARC, no tanto hoy, pero hace unos años fue grandísima, digámoslo, en hombres en armas y en hombres sin armas, o sea, porque la ciudadanía, fundamentalmente el campesino, se convirtió en un objetivo logístico, militar y político, y era inevitable.
Y otra parte de la opinión también reconoce ya regímenes de violencia simbólica, entre ellos el sistema financiero, que ha suscitado muchas víctimas no registradas todavía por el fenómeno, por los análisis en la violencia, a pesar de esta irrupción de la categoría de los violentólogos que irrumpe en la década de los 80 y que todavía subsisten. Hay un reciente informe que se llama Basta Ya, un informe sobre violencia y dignidad en Colombia, algo así, que fue presentado la semana anterior, donde reconoce un poco las secuelas del conflicto desde el año 58 hasta hoy. Es un informe voluminoso y quisiera destacar algunos elementos. Primero es que, según ellos, cerca del 5.5 millones de colombianos son víctimas del conflicto. Eso equivale más o menos al 10%, 11% de nuestra población. Lo otro es que desde el año 58 hasta hoy hemos consolidado más o menos 230.000 muertos productos del conflicto. Y lo que se invita también es a ampliar un poco la mirada sobre la violencia. Si la violencia es esa que se explica solamente con aquello que hiere y mata, pues muchas otras expresiones de la violencia quedan por fuera del análisis. Bueno, un escenario posconflicto tiene que ver con todas estas consideraciones, ¿no? Reconocer todos los actores violentos o que suscitan violencia física, pero también simbólica, un poco la atención al escenario de participación política, ya hablábamos, pero fundamentalmente uno de los fenómenos económicos por el cual se ha denigrado más el conflicto, se ha prostituido más el conflicto, que es el narcotráfico, o la atención a los cultivos ilícitos y cultivos de uso ilícito. Ese es un punto de la agenda que hay que pararle bolas. Y el problema fundamental es cómo logramos democratizar la democracia en Colombia, o profundizar la democracia. Y ampliar un poco la mirada sobre estos análisis podría configurar el escenario de posconflicto. Bueno, posconflicto no, posconflicto armado, que es otro de los que algunos no compartimos. No hay un escenario posconflicto porque el conflicto es connatural a la sociedad, sino un escenario posconflicto social armado. Creo que tiene que ver con reconocer estas variantes, estos elementos y ampliar un poco la mirada para reconocer actores y poder imaginar también formas de resarcimiento a las innumerables víctimas del conflicto nacional. Bueno, ahí yo creo que hay muy buena voluntad, algunos esperamos, tenemos buena expectativa sobre el fenómeno y creemos que negociar por el poder es muy complicado. Las FARC es un grupo cuyo móvil es el poder, el acceso al poder. Estamos hablando que en toda esta conversación hay que ceder mucho y en eso estamos, ¿no? En una mesa que tiene más tensiones que consensos, pero es parte un poco del diálogo. Y en una sociedad un poco convencional, conservadora, tradicionalista como la nuestra, pues los medios registran más tensiones que las bondades del proceso. Algunos vemos más bondades en este acercamiento, en tanto Colombia con conflicto es una y Colombia con conflicto sería muy cerca al paraíso. Un actor del cual nos hemos olvidado de analizar son las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel de estas en un escenario post-conflicto? Bueno, claro, gran parte del régimen militar del cual comentamos que hasta hoy no es susceptible de conversación ni de debate, tiene que ver con que este régimen se ha edificado con ciertos privilegios, pero justificados por la presencia de una izquierda armada. La idea es, ¿qué pasaría con el régimen militar sin un conflicto social armado con protagonistas muy fuertes que tienen incidencia y afectación en la vida local, regional y nacional? Evidentemente, primero había que erradicar el régimen de privilegios. En Colombia los militares son pensionados a los 40 años y los docentes estamos empezando la vida académica laboral a los 40 años. Y un montón de privilegios que, bueno, no quisiera traer a colación. Aquí el régimen de pensiones, el régimen de laboral, salarial, todo ese montón de cosas. Lo que hay que es revisar un poco el sustrato del régimen militar, y una de las cosas que ha sugerido las FARC en Cuba es la reducción del número de militares
porque no tenía justificación. Eso es parte un poco de la dinámica, pero esta es una sociedad que aparte de ser conservadora es muy, ciertamente como derechizada, ¿no? Entonces, en un sondeo de opinión periodístico se puede escuchar fácilmente que hay que mantener el statu quo del militar, porque inclusive después del posconflicto, algunos tratando de justificar esto porque hay otras expresiones de la violencia, como sucede en Ecuador, en todas partes de América Latina, que son otros actores emergentes, que pasa más por la delincuencia común y que es muy fuerte, y otros grupúsculos que ejercen cierta incidencia en la tranquilidad de la vida de la población. ¿Cómo entender este conflicto y ahora este proceso de diálogo bajo la perspectiva de los estudios culturales latinoamericanos? Bueno, como nuestros estudios culturales latinoamericanos son algo así como un campo de batalla y que amplía su mirada no solamente a los estudios literarios, los estudios estéticos, artísticos, sino fundamentalmente a las tensiones sociopolíticas de América Latina. Evidentemente este es un tema y es un problema susceptible de indagación, de reflexión y de investigación. El conflicto armado no solamente es armado, es sociocultural también. Y hay una variable cultural que en mi opinión no ha sido estudiada, no ha sido analizada. La variable cultural no ha sido analizada ni por la izquierda ni por la derecha. Y creo que meter la variable sociocultural es muy importante, porque evidentemente la guerra es una construcción sociocultural también, donde muchas de las variantes de este campo movilizan y ayudan a configurar las expresiones armadas, insurgentes y contrainsurgentes también. Así que creo que hay unos esfuerzos, el análisis de los conflictos en América Latina, el análisis específico del conflicto en sus características singulares, porque el conflicto colombiano es un conflicto muy singular. Si ustedes recuerdan, hasta hace muchos años nuestros dirigentes de izquierda armada morían de viejos, no morían en confrontación, ¿no? En confrontación física, salvo hace dos periodos de gobierno anteriores, el periodo anterior y este, que ha logrado contundentes bajas, ¿no? Contundentes acciones gracias a todos estos dispositivos técnico-tecnológicos de la guerra. Pero lo otro que creo es que hay que involucrar los elementos de orden sociocultural. Cuando uno examina el conflicto en los lugares, no el conflicto global colombiano, sino en los lugares, se da cuenta de la necesidad de hacer lecturas socioculturales o involucrar el componente cultural para empezar a entender en su singularidad el fenómeno y evitar, o mejor, facilitar una comprensión debida, inclusive analíticamente, y evitar una distorsión epistemológica, ¿no? Agradecemos a Oliver Quijano por su participación en este especial periodístico, El proceso de paz en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer estar nuevamente en esta universidad, este singular y sugerente proyecto educativo e institucional que sigue mirando desde nuestro sur.